Vale, vamos a hablar de las fuentes de alimentación. Entonces, bueno, pues todas las fuentes de alimentación tienen un fusible, ¿no? Para cuando hay un pico de tensión muy grande que no afecte a la fuente de alimentación, ¿no? Este filamento se calienta, ¿vale? Hasta que se rompe y entonces deja de haber, ¿no?, continuidad, y por tanto, ¿no?, la corriente no pasa a la fuente de alimentación, ¿no? Y con eso, bueno, pues la protegemos. Muchas de las veces lo que ocurre en una fuente de alimentación es esto, ¿vale? Y simplemente pues lo que hay que cambiar es el fusible. Bueno, este es un conector de tipo, no sé cómo se dice esto, es chuco, se escribe, ¿no? Es chuco, que son los conectores, ¿no?, que tienen las fuentes de alimentación y los equipos, ¿no?, de sobremesa, excepto de esta forma, ¿vale? Excepto a lo mejor pues estos que son de marca, ¿no?, que son de este tipo, pero tienen otros tamaños, más pequeñitos y tal, ¿no? Pues por eso de que los hacen un poco especiales, ¿no?, para que tengas que comprar siempre sus componentes especiales, ¿no?, y estas cosas. Bueno, entonces una de las características de la fuente de alimentación, ¿no?, ya dijimos ayer que era la potencia, ¿no?, que se medía en vatios. Esto hay que lo normal encontrar fuentes de 200, 400 vatios. Bueno, de 400 a lo mejor sí, ya de 200 me parece poco, ¿no?, para simplemente, ¿no?, lo que consume, ¿no?, una CPU o lo que puede consumir una tarjeta gráfica medianamente aceptable, ¿no? Pero bueno, al final pues lo que dijimos ayer, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta todo lo que tenemos en el ordenador, ¿no?, los consumos que tienen los diferentes componentes, pues para un poco dimensionar la fuente de alimentación que vamos a comprar para que vaya holgada, ¿no?, y no estén sufriendo los componentes. Eso genera más calor genera más deterioro en la electrónica y estas cosillas, ¿no? Bueno, nosotros podemos medir lo que serían los voltajes de la fuente de alimentación con un multímetro, polímetro, como lo queráis llamar, ¿vale? O bueno, pues ya este tipo de aparato, ¿no?, que tiene los conectores concretos, ¿no?, que tiene el equipo y que nos mide los voltajes concretos, ¿no?, que nosotros necesitamos saber, los de los 5 voltios para los circuitos, los 12 voltios para los motores y los 3,3 que suelen ser un voltaje, ¿no?, del procesador. Bueno, entonces podríamos medir los voltajes de lo que sería el conector de ATX 20 y 24, ¿vale?, que se llama el Molex, que ya no se usa, ¿no?, ya está en desuso. Sería para conectar los discos y unidades de CD antiguas, ¿no? Ahora tenemos el que es aplastadito, el SATA, ¿no? Y luego por aquí tendríamos para medir el de la disquetera, ¿vale?, que también mediría 5 voltios y 12 voltios. Y luego estos de aquí, que serían para lo que dijimos ayer, que alimentaba la fuente de... O sea, perdón, la fuente de alimentación, no, para lo que alimentaba la CPU, ¿vale?, que serían los ATX 12, ¿vale?, de 4 pines, de 8 pines. Los hay ya para SATA también, todo esto. Bueno, pues esta imagen aquí no se ve, ¿vale? Pero también tendrían conectores, ¿vale?, de tipo SATA de alimentación. Y bueno, hay otra técnica así como para medirlo, ¿vale?, que sería eso, con un multímetro. Con un multímetro ponemos la punta roja en el conector, ¿no?, que queremos medir, por ejemplo en el rojo, ¿no?, y la negra en el otro, ¿no? Lo ponemos en el selector de voltaje y siempre un voltaje, ¿no?, que sea adecuado. Pues si vamos a medir 12 voltios, pues el más pequeñito creo que son 20 voltios, ¿no?, que nos pueda servir y que nos haga la medida. ¿Habéis usado un multímetro alguna vez? Seguro, ¿no? Estos serían los conectores, ¿vale?, que tenemos que salen de la fuente de alimentación. Este es el ATX 20, ¿vale?, con este anexo de 4 pines, pues sería el ATX 24. 20 pines ya tampoco se usan en las placas base actuales, ¿vale? Entonces ya es un conector completo, entero, ¿no?, de 24 pines. Este sería el SATA de alimentación, ¿vale?, para alimentar igual discos duros, unidades ópticas. Aquí tenemos el PCIe, que puede ser de 6 pines, puede ser de 8 pines. Este lo que hace es alimentar la tarjeta gráfica, porque las tarjetas gráficas ya dijimos también, ¿no?, que también consumen bastante, requieren bastante potencia, ¿no? Entonces tampoco ya le sirve lo que le ofrece la placa base mediante su zócalo, ¿no? Aquí tendríamos uno de 4 pines, que también lo podemos tener de 8, que sería el de la CPU, el ATX 12 o EATX 12, ¿vale?, más bien. Este sería para el floppy disk, para la disquetera. Esto ya igual, también está en desuso, pero bueno, a ver, es lo que os digo, hay todavía sitios donde se usa. Os puedo decir, por ejemplo, los bancos,
¿vale? No sé exactamente para qué transacción, aplicación o tal, ¿vale? Pero todavía usan disquetes y las asesorías, ¿vale? De empresas y estas cosas también. Para hacer el mantenimiento del cajero. Sí. La llave de ingreso, por así decirlo. Ajá. He estado en la práctica con alguien que trabajaba en eso, ¿no? Y sí, cuando vi que sacó un disquete quedé un poquito. Sí. En que las máquinas, herramientas grandes, las que vienen, que ya se pueden programar, que tienen cierta programación, llevan un equipo de programación, usan disquete, el software. Impresionantemente se almacena en un disquete, le pones el disquete y le das las instrucciones que tienes que darle a la máquina. ¿Pero máquinas tipo de esas mainframe o algo de eso? Sí, de estas que de fábrica. Hace poco fui a una que hace algodón, que hace sábanas, cobijas y cosas de esas. Y la máquina herramienta, que es muy grande y es bastante llamativa, y el programa va con disquete. Se lo pones en un disquete. Para que veas, todavía estamos en la edad de piedra. Bueno, pues el de la disquetera, ¿vale? Y este, que sería el conector Molex, ¿vale? Los dos se llaman Molex, ¿vale? De 4 pines de 4 pines los dos, perdón. Y este, ¿vale? Pues serviría para unidades de CD, ¿no? Y ópticas, ¿vale? Ya las fuentes de alimentación actuales no traen nada de esto, pero como los voltajes más o menos son los mismos, si tenemos adaptadores y tal, bueno, por si alguien todavía tuviera una unidad, yo que sé, de CD, DVD, una grabadora, ¿vale? Que todavía quisiera aprovechar, ¿no? En un equipo de sobremesa, pero vamos, esto ya está obsoleto, ya son solamente de estos, y los ATX, eso sí. Bueno, este sería la pegatina que suele venir en las fuentes de alimentación. Como os decía, hay veces, ¿no? Que la fuente de alimentación me dice esto y la realidad pues es esta. Entonces eso era lo que decíamos, que o expresaban la potencia, ¿no? en vatios reales, ¿no? En RMS, o la expresaban, ¿vale? De forma aparente, ¿no? La mayoría, sobre todo las malas, las baratas, las de 20 euros, ¿vale? O cosas así, pues normalmente es potencia aparente, ¿no? Y dijimos que era un poco el hecho de que pueda funcionar a esa potencia, pero durante un corto periodo, ¿vale? De forma continua no podría estar funcionando a 430 vatios, ¿no? Y bueno, pues aquí nos da un poco indicación de los voltajes, los amperajes y tal, para que nosotros podamos hacer nuestros números cuentas, ¿no? Y ver cuál es la potencia real, ¿no? que tiene esto para cada uno de los canales. Fuente de alimentación de las Warripes, ¿vale? Precisamente. Y también podríamos hablar del tipo de refrigeración, ¿vale? Que tienen estas fuentes de alimentación. Podemos decir que son fuentes de alimentación activas cuando tienen un ventilador, y pasivas cuando lo único que tienen son ranuras para que salga o entre el aire, ¿vale? Pero no tenemos un sistema con ventilador, con un motor, ¿no? Que gira y que le da más fresquito, que inserta más frío dentro de los componentes, ¿no? Esta es una fuente de alimentación también ya antigua, ¿vale? En la cual directamente a la fuente de alimentación también podíamos conectar la pantalla, por ejemplo, ¿no? En lugar de conectarlo directamente a la corriente. Esto sería lo que se llama el pin-out, así como se dice, se escribe, ¿no? Pin-out, bueno, más o menos, ¿vale? Mirad, por ejemplo, si nosotros queremos comprobar que funciona la fuente de alimentación, o al menos que enciende, ¿no? O queremos comprobar encender una fuente de alimentación sin conectarla a la placa base para poder hacer las medidas con ese aparatejo que hemos visto antes, ¿vale? O con el multímetro, ¿vale? Pues me imagino que todos habéis visto MacGyver, ¿no? Además ahora hay otra serie, ¿no? De MacGyver o algo de eso, ¿no? MacGyver, el hombre este que con cualquier cosa se apañaba para, sí, sé quién es, para hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, con pues un clip. eso. Con un clip, ¿no? Exactamente, con un clip, ¿vale? Pondríamos la punta de un clip en este pin de aquí, ¿vale? En el PSON, que es el que va a dar la señal de encendido, o sea, el que transporta la señal de encendido de la placa base, ¿vale? A la fuente de alimentación. Y con el otro extremo del clip lo pondríamos en uno de toma tierra, que son estos negros que pone COM, esto sin enchufar la fuente de alimentación, ¿vale? Por si acaso, bueno, no te va a pasar nada, ¿vale? En principio, pero bueno, siempre es bueno tomar precauciones, ¿no? Con uno mismo. Entonces, bueno, ponemos el clip, ¿no? Y luego ya enchufamos la fuente de alimentación
Y si tiene ventiladores lo vamos a notar enseguida porque van a girar los ventiladores, ¿no? De que está encendida. Y a partir de ahí pues ya podemos hacer, ¿no? nuestras medidas. Vale, aquí tenéis el pinout de 20 pines y el de 24, ¿no? que tiene esos 4 pines más, pero bueno, veis más o menos que los voltajes son más o menos lo mismo, ¿no? 5 voltios, 12 voltios, 3,3, ¿vale? Negativo, positivo. Vale, aquí tendríamos lo mismo, el pinout, ¿vale? Para el ATX de 4 pines, el de 12 voltios. Igual tenemos 2 pines que nos ofrecen 12 voltios, ¿no? Y 2 tomas tierra, ¿no? Uno para cada uno. El Molex, ¿no? Y el SATA para los discos duros, pues lo mismo, 12 voltios para los motores, 5 voltios para lo que sería el circuito, el floppy, pues lo mismo, ¿no? Aquí simplemente se está midiendo, ¿no? Si hay continuidad aquí en el... ¿Cómo le hemos llamado? Fusible. Eso, fusible. Tengo un drama con ese nombre. Cada vez que lo quiero decir, o sea, yo en mi mente sé lo que es, pero no me sale. Bueno, pues el fusible. Tampoco a veces habría que hacer una gran medida, porque se ve si el filamento está roto o no está roto, ¿vale? Rápidamente, a no ser que esto se haya oscurecido un poco o tal, ¿vale? Pero en principio se ve. Normalmente tienen una fácil extracción, algunos a veces van soldados, ¿vale? Pero normalmente son de quita y pon. Vale, bueno, lo mismo, el fusible, en este caso no, se iría soldado por abajo. Aquí tenemos igual otra fuente de alimentación, esta ya solamente tiene un conector, ¿no? Y el botón de apagado y encendido que deberíamos usar. Yo entiendo que da mucha pereza, la verdad. Esto de darle a un botón da mucha pereza. A mí por lo menos me da mucha pereza y creo que al resto del mundo también. Pero es una buena práctica, ¿vale? El apagar la fuente de alimentación, bueno, pues por si hay una tormenta eléctrica, ¿vale? Por si hay un pico de tensión, ¿vale? Cualquier cosa de esas. Igual que si nuestra placa base tiene ese botón que os dije que también me permite cortar, ¿no? El suministro desde la fuente de alimentación a la placa base, pues también sería conveniente aplicar esa medida. Todo lo que tiene por dentro, ¿no? Transformadores, ¿vale? Y todas estas cosillas, condensadores y todo eso que no deberíamos tocar alegremente, ¿vale? O al menos hacerlo con precaución y hacerlo si sabemos manejar estos componentes, ¿no? Internamente, a ver, un informático no tiene por qué arreglar una fuente de alimentación, ¿vale? Porque no creo que los que hayáis hecho ASIR, ni un grado medio, o sea, hayan hecho desmontar una fuente de alimentación, probablemente. No. En algunos casos sí, pero lo normal es que no. Evidentemente prohibido desmontarla. Lo normal, ¿vale? Pues que lo haga una persona, ¿no? Que haya hecho electricidad electrónica, ¿no? O estas cosas. Los condensadores son dispositivos que se cargan, ¿vale? Y que tardan un tiempo además en descargarse y que nos pueden dar ahí un buen meneo. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidadito con esto. Bueno, por aquí tenemos una etapa, ¿no? Que es la que recibe el voltaje de 220 y que luego, pues lo que va a hacer es adecuarlo, ¿no? A las diferentes tensiones que necesitamos en nuestro equipo, ¿no? A los 12 voltios, a los 5 voltios, a los 3,3. Esto era lo que os decía, el rollo MacGyver, ¿vale? Veis aquí el PSON, que es el cablecito verde, ¿vale? No tiene pérdida porque es el único que hay. Ponemos el clip en cualquiera de los negros, ¿vale? El suyo normalmente es el de al lado, pero puedes ponerlo en cualquiera de los negros. Y luego ya, pues con el multímetro, ¿no? Pues hacemos las medidas. Aquí el multímetro tendría un selector, ¿verdad? Y lo pondríamos en 20 voltios. Porque creo que la medida más baja no empieza por 2 o por ahí, ¿no? Empieza 2, 20, 200, ¿vale? O algo así, ¿no? Entonces siempre tenemos que poner un poco más. Que con ese puente que haces ahí, lo que haces es mandar a tierra. Esto es tierra, no, pero con esto lo que haces es encender la fuente de alimentación, enviarle la señal para que se encienda. Ok, perfecto. Silvia, es el que recomiendan siempre el primer paso, cuando hay un programa, vamos, que no funciona un PC, primero confirmar obviamente el cable y la entrada de electricidad. Y el segundo paso sería ese, para descartar que la fuente, porque si ya el ventilador no funciona, ya sabes que la fuente... Por descarte. O sea, por descarte la fuente no funciona. A ver, la mayoría de las veces, de hecho, las averías, digamos, gordas, ¿no? Del ordenador que no sean de software o estas cosas, la mayoría suelen ser por culpa de la fuente de alimentación, ¿vale? O que no está dando la tensión correcta, ¿vale? Y por eso la placa no enciende también, o que no
está recibiendo la señal de encendido, ¿vale? Pero también por fallo de la fuente de alimentación o porque se ha roto el fusible. Pueden pasar cosas más gordas, ¿no? Como la tuya, ¿no? Como la de que se quemó la fuente de alimentación, ¿vale? Y ya es más evidente, ¿no? Porque sale humito, ¿no? Y ya te preocupa más, ¿vale? Pero bueno, normalmente la mayoría de las veces es la fuente de alimentación. Pues después de la fuente de alimentación, pues puede ser la placa base. Las que normalmente se ven más afectadas, ¿vale? Pues porque tiene ese contacto directo, ¿no? También con la fuente de alimentación. ¿Veis esto rojo aquí? Bueno, pues no se aprecia muy bien, ¿vale? Pero este es el selector que os decía, que es de 110 voltios y de 220. Entonces, por ejemplo, mira, yo cuando hace como 20 años o así, que empezó a venir más gente, ¿no? De Latinoamérica, aquí y tal, ¿no? Pues había mucha gente que compraba componentes aquí, ¿no? Y los mandaba para su país. Y claro, pues a lo mejor estaban aquí puestos en 220, ¿vale? Cuando llegaban allí, pues a lo mejor no se daban cuenta, ¿no? Y no lo cambiaban y catapum, ¿vale? Pues se quema la fuente de alimentación. Bueno, igual aquí, ¿vale? A veces estás ahí jugando con los botones, tal, no te das cuenta, ¿vale? Y pues, de pronto lo dejas en 110, lo enchufas y catapum, ¿vale? Y pues si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Pues por aquí están explicadas la placa base, ¿vale? Bueno, pues la memoria RAM, por ejemplo, la CPU, cosas de la CPU, ¿vale? Esto que hablamos ayer de el T-Junction, ¿no? Donde se mide la temperatura, ¿no? Las diferentes partes donde se mide la temperatura de un procesador, el delete, ¿no? Que era el poner esto de la pasta térmica, ¿vale? Por dentro, ¿no? En el disipador que tiene el procesador, por ejemplo. Bueno, T-Case, todos estos T no sé cuántos, ¿vale? Hace referencia a temas de temperatura y de rendimiento en función de la temperatura. Habíamos hablado también del TDP, ¿no? La potencia de disipación térmica que se mide en vatios, ¿vale? Pues relacionada también con esos parámetros, ¿vale? Pues también lo tenéis aquí. Características de las últimas memorias RAM de DDR5, esta fue una de las primeras que salió, esta que es la que os voy a enseñar, ¿vale? Que es una fuente de alimentación que es de tipo modular, ¿vale? De esas que os dije ayer, ¿no? Que en lugar de venir todos los cables, salir todos los cables de la fuente de alimentación, ¿vale? Pues yo puedo conectar los que quiera, ¿no? Y a diferentes canales. Bueno, por aquí tenéis más también de memoria RAM, ¿vale? Más de TDP, más de cosas de procesadores, núcleos de procesador, litografía, ¿vale? Bueno, todas estas cosas, ¿no? Que estuvimos comentando ayer, ¿vale? Pues las tenéis por aquí en esta lista de reproducción. La siguiente pieza es la fuente de alimentación, es una Antec HCP 1300 Premium, una fuente ATX de 1300 vatios. La fuente de alimentación es un elemento tan importante como el procesador o la tarjeta gráfica o la RAM. Es la que va a dar tensión a todo el sistema y la que va a hacer que este sistema también sea estable, además de protegerlo contra problemas eléctricos. Esta fuente de alimentación está pensada para todo esto y además para hacer overclocking e incluso tiene la capacidad de operar en tándem, es decir, de conectar una fuente de alimentación junto con otra fuente de alimentación. Ofrece 1300 vatios de potencia, aunque las hay de menos, cuenta con la certificación 80 Plus Platinum, lo cual garantiza una eficiencia del 94%, y esto es muy importante ya que nos asegura que el desperdicio energético sea el mínimo. Puede operar tanto a 110 voltios como a 240, teniendo una tolerancia de tensión de más o menos 10% y contando con un PFC activo. Dispone de 4 carriles de 12 voltios, lo cual no suele ser muy común, suelen ser de menos, normalmente de 2 o quizás 1. Esto es para proteger al máximo los componentes. Si fallara uno, solamente afectaría a los elementos que están instalados en ese punto, protegiendo al resto de los componentes. Cuenta con condensadores 100% japoneses que garantizan la eficiencia, estabilidad y mínimo rizado en la corriente continua. En cuanto a la refrigeración, integra un ventilador de 135 milímetros con doble rodamiento y este no se activa hasta que hay un determinado consumo, lo cual evita también ruido adicional. Dispone de tecnología OC-Link, es decir, de overclocking, y permite conectar dos fuentes de alimentación Platinum de la misma potencia.
Esto sobre todo para sistemas de alto rendimiento. Las protecciones que ofrece Antec ante cualquier tipo de fallo son contra sobrecorrientes, contra sobrevoltajes, contra bajo voltaje, contra cortocircuito, contra sobrecarga, contra apagones, contra operaciones sin carga y contra sobretensión e interrupción. Viene con la pera de cables, además la caja es grandísima y la mitad de la caja lo ocupan los cables. Cables para todo. Esta fuente de alimentación es modular y usa cables de tipo steel. Esto quiere decir que llevan un recubrimiento especial para una mínima visibilidad dentro del sistema. Vienen recubiertos como con una malla y de color negro. Y tenemos los siguientes cables: un conector de 20 más 4 pines, un conector de 8 pines de 12 voltios, 9 conectores SATA, 6 conectores Molex, un conector floppy, un conector ATX-EPS, un conector OC-Link y 10 conectores para PCI Express. Tendrás que tener una caja un poquito amplia para meter todo este cablerío. En la siguiente imagen lo que ves son las líneas de tensión de las cuales dispone esta fuente. Es un producto de calidad extrema, eso sí, no tiene iluminación ni cosas de esas. Si te atreves a medir las tensiones, la precisión es casi absoluta. Todas salvo la de 12 voltios que tiene una tolerancia del 3%. Nos garantiza una tensión muy estable y un rizado de menos de 35 milivatios, que no es más que el ruido eléctrico, especialmente crítico cuando se opera en tensiones pequeñas. Si este fuera muy alto, podría provocar el daño o degradación de los componentes. Por ponerle alguna pega, es que es un poco aparatosa debido a toda la maraña de cables que trae. Es un poquito más grande que las fuentes habituales y necesitarás, como ya he dicho, una caja que tenga suficiente espacio para albergar esta fuente de alimentación. El precio de esta fuente de alimentación está en torno de unos 220 euros aproximadamente. ¿Por qué he escogido esta fuente con tantos vatios para mi equipo? Bueno, pues porque suelo tener el equipo encendido, suelo trabajar con vídeo, con varias cosas de vídeo a la vez y bueno, pues quiero una fuente, ¿no?, que tenga alto rendimiento, que haga que los componentes que están conectados a mi placa base funcionen correctamente, que no se dañen y que no se calienten en exceso, y que sea suficiente para abastecer el consumo de varias tarjetas gráficas a pleno rendimiento. Son las fuentes de alimentación, ¿no?, también que ahora un poco también se están empezando a usar, ¿no?, que sobre todo para equipos así gaming, ¿no?, o equipos, ¿vale?, pues que quieras eso, que tengan un mayor rendimiento, ¿no?, o que tengan muchas tarjetas gráficas, ¿no?, o estas cosillas.